Ok, bueno, hola a todos los que estén viendo esta grabación. Vamos a ver el último subtema de la iglesia. Hemos estado viendo durante estas semanas varios aspectos de la iglesia. Estamos viendo los temas de acuerdo a lo que hemos aprendido del credo de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, este es el último aspecto o subtema de la iglesia, que es la comunión. Y bueno, si recordamos, ya prácticamente la última parte del credo expresa se expresa acerca del Espíritu Santo y la creencia en la Santa Iglesia universal, y menciona también la comunión de los santos. Y es interesante cómo es que en las versiones griegas del Credo de los Apóstoles, esta palabra comunión viene de la palabra griega koinonia. Y también la escritura, la Biblia, utiliza esta palabra koinonia para referirse específicamente al compañerismo que existe entre los miembros de la iglesia, especialmente a través de la unión con Dios. Y vemos esto en pasajes como Hechos, capítulo 2, 42, segunda de Corintios 13, 14, primera de Juan 1, 3. Aquí les pongo las citas y ya ustedes posteriormente pueden buscarlas. El Nuevo Testamento también utiliza koinonia para referirse al compartir, pero muchas veces se refiere a compartir bienes y dinero. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 15, 16, segunda de Corintios 9, 13 y Hebreos 13, 16. Entonces, de acuerdo con estas ideas, la palabra comunión en el credo se refiere tradicionalmente al compañerismo entre miembros de la iglesia y el compartir las cosas que poseen los creyentes en común, y por implicación se refiere a una mutua dependencia con aquellos que comparten unos con otros. Ok, ahora observemos entonces. Bueno, aquí está un ejemplo de la mutua dependencia, de compartir lo que tenemos en común. Aquí puse en la imagen del lado izquierdo. Bueno, es un dibujo, ¿verdad? De cómo la iglesia primitiva antes compartía literal todo lo compartían unos con otros. Más adelante vamos a ver específicamente qué tanto compartían. Bueno, entonces, eh, veamos a qué se refiere esto de la comunión dentro de la iglesia visible. Ok, en esta comunión compartimos ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Bueno, este es el primer aspecto de la comunión que existe en la iglesia visible. Medios de gracia son herramientas o mecanismos que Dios usa ordinariamente para aplicar gracia a su pueblo. Y aquí puse una frase de Juan Wesley, que fue uno de los fundadores de la iglesia metodista, y él describió los medios de gracia de una manera que reflejan las creencias de muchas tradiciones cristianas. Él dice lo siguiente, basado en Malaquías 3:7. Dice, medios de gracia, según entiendo, son las señales exteriores
palabras o acciones ordenadas e instituidas por Dios con el fin de ser las vías ordinarias por medio de las cuales puede comunicar a los hombres la gracia que previene, justifica o santifica. Es Dios quien obra a través de estos medios de gracia, que muchas personas se refieren a los medios de gracia como disciplinas espirituales o como obras de piedad. Estos medios nos proveen con oportunidades para recibir y procesar esa gracia que Dios nos da. Estos medios crean el tiempo y el espacio para que nosotros prestemos atención a esa gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Y me gustó cómo un teólogo ilustra los medios de gracia de la siguiente forma. Él dice que los medios son como tuberías de agua y que pues el agua es el agua de vida, representa el agua de vida que Dios nos ofrece. Entonces, si nosotros queremos recibir esa agua, ¿verdad? Llega a nosotros a través de esas tuberías, por así decirlo, a través de esos medios de gracia. Esos medios nos ayudan a, a, a traer esa agua para que podamos beberla. Y bueno, entonces hablando de una forma más práctica, hay muchos medios de gracia que Dios utiliza para impartir su gracia a nosotros. Puede ser cosas como la adversidad, el sufrimiento, las pruebas. También pueden ser la fe, la caridad, el compañerismo que tenemos unos con otros, etcétera. Sin embargo, de una manera tradicional, los teólogos se han enfocado especialmente en 4 medios de gracia particulares, que son la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, que vienen siendo la cena del Señor y el bautismo, ¿verdad? Y bueno, la Biblia nos habla acerca de los beneficios de estos medios de gracia en pasajes como Romanos 10:14, Primera de Corintios 10:17 y Primera de Pedro 3:12 al 21. ¿Ok? Bien. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, es importante observar que estos medios de gracia son visibles para todos. Son cosas que la iglesia comparte en común y por lo tanto son parte de esa comunión en la iglesia visible. Son aspectos que se pueden observar, ¿verdad? Que todos los que son parte de una iglesia pueden ver. Y bueno, los medios de gracia siempre serán ordenanzas importantes a través de los cuales Dios aplica sus bendiciones de redención a nuestras vidas y nosotros debemos tomar provecho de ello. Por ejemplo, medios de gracia como la predicación del Evangelio convierte a los inconversos a Cristo. La enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Trae sabiduría, trae madurez. La oración nos permite pedir por la gracia de Dios, nos permite pedir por sabiduría, por madurez, nos permite también pedir perdón por nuestros pecados, ayuda, protección del mal, etcétera. En conclusión, los sacramentos, eh, bueno, los sacramentos que tenemos aquí, como la Cena del Señor y el bautismo, nos presentan el Evangelio y el pacto con Dios. Son símbolos, son actividades, parte de la liturgia de una iglesia que practican los cristianos
porque representan o simbolizan el Evangelio. Ok. Número 2, otro aspecto, otras cosas que compartimos como iglesia visible son los dones espirituales o del espíritu. Estos dones pertenecen a toda la iglesia visible y esto no quiere decir que cualquiera que es ungido, perdón, no quiere decir que cualquiera en la iglesia, no quiere decir que cualquiera en la iglesia es ungido por el Espíritu Santo, sino solamente los verdaderos creyentes. Recordemos que la iglesia visible no necesariamente está compuesta de verdaderos creyentes en su totalidad, sino que hay creyentes e incrédulos. La iglesia visible se trata de todo lo que aparentemente vemos como seres humanos, pero solamente el Señor realmente sabe quién es la verdadera iglesia, quién verdaderamente forma parte de la iglesia, ¿ok? Pero bueno, en general, el Espíritu Santo utiliza todos los dones espirituales con el propósito de construir la iglesia visible. Por ejemplo, para algunas personas, esto significa incrementar su santificación y su crecimiento en la madurez, y para otros significa llevarlos primeramente a la fe. Pero en todos los casos, todos en la iglesia visible son expuestos a los dones espirituales e incluso se les permite participar en ellos de alguna forma. Bueno, estos dones espirituales podemos ver que son usados en servicios de adoración públicos. Y esto nos lo muestra el Nuevo Testamento explícitamente en 1 Corintios 14, 13 al 26. También los dones son dados para construir toda la iglesia, como ya dijimos, pero específicamente esto viene en pasajes como 1 Corintios 12, 4 al 7 y Efesios 4, 3 al 13. Pablo, en estos pasajes que vemos en la diapositiva, Pablo nos especifica que las lenguas, que son parte de los dones espirituales, las lenguas son una señal incluso para los incrédulos que hay dentro de la iglesia y lo vemos en pasajes como 1 Corintios 14, 21 y 22. Y por último, los incrédulos dentro de la iglesia son condenados por no beneficiarse de los dones espirituales. Y esta verdad la podemos ver en Hebreos 6, 4 al 6. Y bueno, en estas formas, la escritura hace claro que los creyentes y los incrédulos comparten y son partícipes de los dones espirituales de la iglesia. Los dones espirituales son útiles para proclamar la verdad y convertir a los perdidos, para ayudar a los creyentes a crecer en la fe y madurez, para satisfacer las necesidades terrenales del pueblo de Dios, por ejemplo, los dones de hospitalidad y misericordia, ¿verdad? Que algunos poseen, se encargan de estar ahí proveyendo necesidades de las personas, específicamente del pueblo de Dios. Y bueno, en resumen, podemos ver que los dones son dados por el Espíritu Santo y deben ser para beneficio de todos. Como ya lo dijimos, incluso los incrédulos se pueden beneficiar de los dones dados por Dios. Tercer aspecto que compartimos, bienes materiales. Parte del significado de comunión o koinonía en la Biblia y en la iglesia primitiva era que los cristianos compartían sus bienes materiales con otros de la iglesia visible que estaban en necesidad. Esta palabra koinonía muchas veces fue usada para referirse a las contribuciones para el pobre.
Podemos ver esto en Romanos 15:26, por ejemplo, 2 Corintios 8:4, capítulo 9, versículo 13 y Hebreos 13:16. De hecho, la historia dice que muchos de los primeros cristianos vendieron sus posesiones y daban lo que obtenían de la venta a la iglesia. Y lo podemos ver esto en Hechos 2:44 al 45, capítulo 4, 34 y 35. Y bueno, también en la iglesia primitiva, incluso algunos cristianos heroicos se vendían a sí mismos en esclavitud para liberar a, a los demás, a otros que estaban en esclavitud o para levantar fondos y alimentar al pobre. O sea, el sentido de comunión entre los creyentes de la iglesia primitiva era tan fuerte que eran capaces de sacrificar su propia libertad por el beneficio de dar a otros. Wow, qué increíble, ¿verdad? Por ejemplo, 2 Corintios 8, 3 al 5, aquí el contexto de este pasaje es Pablo escribiéndole a las iglesias macedonias y está describiendo su generosidad. Y él explica que la dedicación que estas iglesias tenían por sacrificarse en compartir con la iglesia visible del Señor todos sus bienes, esta dedicación estaba inspirada por Dios mismo. Entonces, compartir los bienes materiales con aquellos que están en necesidad, vemos que es una parte importante de la vida de la iglesia visible. ¿Por qué? Porque toda la iglesia es pueblo de Dios, toda la iglesia es su comunidad y a él le importa cada uno de los que forman parte de ella. Por lo tanto, nos llama a que hagamos lo mismo, que a nosotros también nos interese nuestro prójimo. Finalmente, todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Nada es de nosotros. Entonces, podemos ver que Dios nos ha hecho mayordomos de sus propiedades. Y esto significa que nuestra caridad y nuestro dar son un ministerio del Señor para su pueblo y son de testimonio para el mundo. Ok, ahora veamos los aspectos de la iglesia invisible. ¿Qué clase de comunión compartimos con la iglesia invisible? Toda la iglesia invisible, es decir, los creyentes que están en todas partes del mundo y a través de todos los tiempos, eh, comparten unión con Cristo. Jesús representa a los creyentes ante el Padre, especialmente en su muerte y su resurrección. Y es así como los creyentes están místicamente unidos con Jesús en una forma vital. Jesús mora en los creyentes y ellos moran en él. Los teólogos muchas veces hablan de esta unión vital entre Jesús y los creyentes como mística, debido a que la Biblia no explica de forma exacta cómo funciona esto. Pero la escritura sí es clara en que esta unión involucra no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Y podemos observar esto en pasajes como Juan 15, 4 al 7, Romanos 8, 9 al 11. Y, por ejemplo, podemos ver 1 Corintios 6, 15 al 17, que dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo.
pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Repito, la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces, decir que estamos unidos con Cristo quiere decir que le pertenecemos. Sabemos, ¿verdad?, que todos los seres humanos venimos al mundo como pecadores y separados de Dios. Pero cuando somos redimidos, salvados y ponemos nuestra confianza en Cristo, somos incorporados a su cuerpo. Es decir, pertenecemos a Cristo, pasamos a ser propiedad de Él. Lo que significa estar unido a Cristo es ser parte de su persona. En la unión con Cristo, nosotros podemos recibir todos los beneficios que Él nos ofrece. Hablando de los beneficios en términos de lo que recibimos cuando somos salvos, que son la justificación, la santificación y la adopción. Todas estas cosas se reciben únicamente por medio de Cristo. Por lo tanto, es esencial que nosotros estemos unidos a Él para recibir estos beneficios. ¿Y cuál es ese aspecto que nos une, que nos trae a una unión con Cristo? Pues es la fe, ¿verdad? Por medio de la fe, nosotros podemos ser unidos a Él. Y bueno, nuestra unión con Cristo llega a ser tan vital, tan importante que Cristo mismo sentiría la pérdida si nosotros no estuviéramos con Él. Él nos ama y Él murió para que nosotros pudiéramos ser su premio, su herencia. Entonces, debido a que nosotros estamos unidos a Él, nosotros los creyentes podemos tener gran seguridad en nuestra salvación, gran garantía de perdón y gran aliento para que nosotros podamos estar bien delante de Dios. Dios nos ve ahora a través de Cristo y como ve a Cristo, ¿verdad? Él nos acepta. Cristo que fue perfecto, Dios entonces nos acepta. Ok, otro aspecto que compartimos con la Iglesia Invisible es esa unión entre creyentes. Los creyentes, como resultado de su unión con Cristo, pues también son unidos el uno con el otro. Esto lo podemos ver en pasajes como Romanos 12:5, Gálatas 3:26 al 28, Efesios 4:25, Juan 17, 22 y 23. Nuestro ser está unido con el ser de cada creyente a través de Cristo y a través de su Espíritu. Como resultado, todos nosotros tenemos igual dignidad en Cristo. Todos nosotros tenemos el mismo valor delante de Dios. Esto lo vemos en pasajes como 2 de Corintios 5, 14, 16, Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. Ahora, la comunión de la iglesia invisible no está limitada a la iglesia solamente en la tierra, sino que también se extiende a la iglesia que está en el cielo, con aquellos creyentes que ya han muerto y se han ido para estar con el Señor. Nosotros tenemos la misma comunión con todo aquel que es unido a Cristo, incluyendo a esos creyentes que ya no están entre nosotros. La Escritura enseña esta idea en pasajes como Hebreos 11:4 y capítulo 12, 22 al 24. Apocalipsis 19, 6 al 8 también es un pasaje que nos habla acerca de esta verdad. Dice lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí observamos, ¿verdad?, que la novia de Cristo consiste en todos los santos redimidos de todas las épocas, de todas las razas, en comunión los unos con los otros. Entonces, todos, como si fuéramos un solo cuerpo, llevamos, ¿verdad?, llevando nuestro traje de bodas, que está compuesta por los actos de justicia de cada creyente. Así es esta ilustración que nos presenta Apocalipsis. Entonces, estas ideas, estas verdades nos enseñan que cada creyente es valioso e incluso indispensable en cierta manera para Cristo. Esto nos enseña a honrarnos los unos a los otros y nos enseña la importancia de ministrarnos también unos a otros. Nos enseña a ser compasivos, a ser bondadosos, amables, pacientes, perdonadores unos con otros, a tratar a los demás de la misma forma en que queremos ser tratados, y al igual que nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, debido a esa unión que compartimos con toda la iglesia a través de Cristo, cada miembro es tanto parte de nosotros como lo son nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Entonces, hemos visto un poco de lo que es la doctrina de la iglesia. Estudiamos la autorización divina que tiene la iglesia como una comunidad especial de Dios. Estudiamos también que la iglesia es santa, que es apartada y pura. Aprendimos acerca de su naturaleza universal y en qué formas la iglesia es una comunión, una comunidad, comunión de santos. Y bueno, es verdad que como cristianos contemporáneos, nuestra experiencia de iglesia muchas veces es diferente a la experiencia que tuvieron los cristianos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es que la vida en la iglesia eh, no cambia, lo fundamental, las bases, los cimientos no cambian. La iglesia sigue siendo el pueblo de Dios escogido, ese pueblo que está bajo un pacto con Dios. La iglesia sigue siendo una especie de recipiente, de vehículo a través del cual Cristo nos ha escogido para llevar el evangelio al mundo y convertir este mundo en su reino. Nosotros, que somos parte de la iglesia, somos santos para el Señor, somos su reino, somos su pueblo, unidos los unos con los otros en Él. Y Dios, el Señor, está trabajando a través de nosotros, a través de nuestra relación entre nosotros. Nos sigue santificando, nos sigue puliendo y sigue perfeccionando su amor en nosotros. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí llega el subtema de la comunión, que es el último prácticamente. Y bueno, espero que esta, esto que hemos aprendido sea de bendición para sus vidas. Y bueno, para aquellos que no tuvieron oportunidad de conectarse en la clase en vivo, les voy a pedir que puedan estudiar los subtemas de la iglesia y que puedan contestar el cuestionario que viene al final del bosquejo que les he estado enviando por WhatsApp. ¿Ok? Y bueno, vamos a tener una semana de vacaciones y vamos a checar posteriormente sus respuestas. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Bye.